Bueno, lo primero, hay personas aquí que David, Carlos, María, el otro Carlos de Aranda, que agradecido de que hayáis venido. Si venís a buscar la exposición, lo tenéis un poco chungo. Os explico. Esta exposición la queríamos haber traído el año pasado para la Semana de la República, el 14 de abril, y la queríamos haber traído por aquel entonces. Entonces, yo en enero me puse en contacto con Vladimir por una serie de circunstancias, pude dar con él y me puse en contacto con él. Entonces yo le dije, digo, oye, si no te importa, queremos traer la exposición y además dibujan a Miranda. ¿Para cuándo la quieres? Digo, para abril del 2025. Dice, bueno, es posible, pero en todo caso la atrasamos un año, para abril del 2026, porque tenía mucha demanda. Bueno, tiene tanta demanda, esta exposición de aquí va a ir a Casares, provincia de Málaga. De Casares va a Pontevedra, de Pontevedra va a ir a Donosti, o sea que está continuamente yendo y viniendo. Por los transportes que tenemos, está yendo y viniendo continuamente. Ha pasado por Burgos, ha pasado por Vitoria, ha pasado por Donosti, ha pasado por un montón por Lugo, por bueno, tal es así que los compañeros y camaradas de La Rioja me han dicho que me ponga en contacto con él porque querían llevarla para ese año. Ya le he dicho, ponte a la cola porque me da que para el año que viene todavía tienes para rato. Ahora ha dicho alguien por ahí que también la querían llevar, pero que también se tienen que poner de acuerdo contigo y vamos. ¿Y por qué con Vladimir? Pues porque Vladimir es el alma mater de esta exposición, ¿no? Que está recorriendo, como digo, toda España y creo que ha salido también fuera, ¿no? Han solicitado en Francia. En Francia. La verdad es que es una demanda muy interesante porque está muy bien. Bueno, sin más, el que tiene que hablar es él y él es el que tenga que decir las cosas. Primero, Vladimir nació en Sorkovo, a 20 kilómetros de Moscú. Nació en el año 1951. Regresó a España 4 años más tarde, en el año 1956, y vino a Rentería. En Rentería estuvo y peleó porque se produjese la democracia en España, también peleó, y marchó en el año 1985 a donde actualmente vive, en Benalmádena. Además, yo os invito a que entréis en su blog. Es un blog que habla de memoria histórica, es un blog muy bonito, y yo me causé porque no había hablado con él para nada de esto. Tiene 7 libros editados, o sea que es un hombre un tanto polifacético. Un hombre de izquierdas, podemos decirlo, ¿no? Y nada más, yo no tengo nada más que decir. Vladimir, te dejo aquí con lo que sí que os digo, que yo le escuché en Vitoria y no os vais a arrepentir de haber venido a esta charla. Os dejo con él. Un aplauso y que sean bienvenidos. Por cierto, digo bienvenidos porque le acompaña Paqui, su compañera. También muchas gracias, Javier. Ha sido una presentación que casi nos saca los colores. Bueno, de eso se trata. De todos modos, vamos a entrar en materia, pero antes vamos a ver un pequeño vídeo de 15 minutos que lo realizó la Universidad de Alicante. Alicante, sabéis que es donde está la gran mayoría de estos dibujos que hay arriba, se hicieron en Alicante, en las colonias infantiles que tenía el gobierno de la República. Quiero que veamos este pequeño vídeo y después automáticamente entramos en materia. Vamos a ver. Si alguien puede apagar las luces por ahí en el fondo. David. Vale. Venga. Nos salimos de la pantalla. Sí, yo también. Bueno, te sabes de qué hablar.
El sonido. Es sin sonido, ¿no? Sí. Pronto empezaron los bombardeos. Ya el mes de febrero de 1937, casi todas las mañanas nos despertaban las sirenas. Mi madre ya nos había leccionado. En cuanto sonaba la sirena, cogíamos los abrigos que estaban al pie de la cama. Cada una de nosotras teníamos que llevar además una maleta que mamá nos había preparado. Y yo me hacía cargo de mi hermana Luisa Mari, que, por entonces, no cumplía todavía 4 años. Salíamos como chiflidos escaleras abajo 4 pisos. Atravesábamos la calle, llegábamos a la escuela pública. Cruzábamos el jardín y bajábamos a los sótanos, que ni eso era, pues las ventanas estaban al ras del suelo. Y allí nos quedábamos, hasta que volvía a sonar la sirena, anunciando que los Junkers ya se iban. Arroyo claro, fuente de serena, quien te robó el pañuelo sabe quisiera. Me lo ha lavado una serrana, en el río de Atocha que corre el agua. Una lo lava, otra lo tiende, otra le tira rosas y otra claveles. Arroyo claro, fuente de serena, quien me robó el pañuelo sabe quisiera. Me lo ha lavado una serrana, en el río de Atocha que corre el agua. Una lo lava, otra lo tiende, otra le tira rosas y otra claveles. Arroyo claro, fuente serena, quien me robó el pañuelo sabe quisiera. Me lo ha lavado una serrana, en el río de Atocha que corre el agua. Una lo lava, otra lo tiende, otra le tira rosas y otra claveles. Arroyo claro, fuente serena, quien me robó. Estimado compañero María Colomé, espero que estés bien de salud, como lo es la mía. Te escribo para decirte que aquí arriba se está muy bien. Tengo muchos compañeros que son refugiados del norte, pero como tú no hay ninguno.
Aquí, esta colonia es una de las mejores de la ayuda infantil y nos dan muy bien de comer. Nos dan garbanzos, judías, arroz, carne, queso, bacalao, leche y bastante pan. También nos dan muchas más cosas, pero no te lo quiero contar porque te daría hambre. Aquí nos levantamos a las 8 de la mañana y nos toca barrer y subir leña. Al terminar desayunamos y los mayores vamos a cortar leña hasta las 11 de la mañana. Y entonces nos dan un plato de sopa y un trozo de pan. Al terminar vamos a la escuela hasta la 1 del mediodía, que es la hora de comer. Entonces vamos de paseo hasta las 5, que es la hora de merendar. A las 6 nos vamos a la escuela hasta las 8 de la noche, que es la hora de cenar. Después de cenar vamos a la cama. Me gustaría que estuvieses aquí, y se lo dije al comandante de aquí, y me dijo que no había sitio, y cuando haya ya veremos. Darás recuerdos a todos los de la escuela y a tu hermano y a tus padres. Se despide de ti tu compañero de escuela que tanto te aprecia. Jaume. Un Bruce fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Un Bruce fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Do, re, mi, do, re, fa, no sé cuándo vendrá. Si vendrá por la Pascua, mire usted qué gracia. Si vendrá por la Pascua o por la Trinidad. Do, re, mi, do, re, fa, o por la Trinidad. La Trinidad se pasa, mire usted qué pasa. La Trinidad se pasa, ninguno viene ya. Do, re, mi, do, re, fa, ninguno viene ya. Luce para la guerra, qué pena. Luce para la guerra, no sé cuándo vendrá. Do, re, mi, do, re, fa, no sé cuándo vendrá. Si entra por la Pascua, mire usted qué gracia. Si entra por la Pascua o por la Trinidad. Do, re, mi, do, re, fa, o por la Trinidad. La Trinidad se pasa, mire usted qué pasa. La Trinidad se pasa, ninguno viene. Queridísimos hijos, Piedad, Ernestito y Paquito, vosotros que hasta ahora habéis vivido en un mundo lleno de risas, que habéis sido felices con mamá y conmigo, no podéis comprender hoy por qué muero yo. Cuando seáis mayores, cuando la vida os haga comprender sus misterios y su dureza, cuando sepáis cómo son los hombres, entonces sabréis que vuestro Padre fue bueno toda la vida, y que no solo no hizo mal a nadie, sino que sacrificó su porvenir y su vida por una vida mejor y mejor esta. Sí, queridos hijos míos, por ahora sabed solo que voy a morir dentro de pocas horas y que no nos volveremos a ver nunca más. Mamá queda con vosotros, sabéis lo buena que es, lo muchísimo que os quiere. Queda sola sin mí, pero no quedará sola en el mundo, porque queréis vosotros, con vosotros que no es poco. Con 3 hijos, que la paréis porque es vuestra madre, Santa Madre, y que ella os quiere tanto. Habéis de ir a vivir enseguida con ella, de la que no os separaréis jamás. No tengo nada de que arrepentirme, al contrario, muero con la
serena. No os dejo un mal recuerdo, sino esa amargura de dejaros sin mí. Vivid orgullosos de vuestro padre, que siempre fue digno, honrado y leal. Vivid con la conciencia tranquila, el espíritu sereno, con la misma dignidad con que siempre vivió vuestro padre, que es una cosa con la que muero. Adiós, hijos míos. Tengo vuestros últimos retratos, mirándolos con el de mamá y con el corazón lacerado para dejaros cerrar en mis ojos. Adiós, adiós. Recibid un fuerte abrazo de vuestro padre. Papá. Papá. Se fue a la guerra, papá. Se fue a la guerra. Se fue a la guerra, yo creo. Se fue a la guerra, serena. Se fue a la guerra, mamá. Se fue a la guerra. Se fue a la guerra, la mano. Se fue a la guerra, serena. Se fue a la guerra. Se fue a la guerra. Se fue a la guerra, dorada. Se fue a la guerra, los tigres. Se fue a la guerra. Se fue a la guerra. Se fue a la guerra, dorada. Se fue a la guerra, serena. Se fue a la guerra. Se fue a la guerra. Se fue a la guerra, la guarda. Se fue a la guerra, serena. Se fue a la guerra. Se fue a la guerra. Se fue a la guerra, dorada. Se fue a la guerra, los tigres. Se fue a la guerra. Se fue a la guerra. Se fue a la guerra, dorada. Se fue a la guerra, serena. Se fue a la guerra. Se fue a la guerra. Voy a poner esto como pantalla de fondo, que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar. Este es un vídeo que realizó la Universidad de Alicante, que como veréis recogía el lugar de encuentro o de refugio de los niños que fueron a buscar allí una vida mejor durante unos meses. Durante la guerra de España, no digo la guerra de España porque no me gusta decir la guerra civil, luego si alguien me lo pregunta les explico por qué, en mi opinión. Durante la guerra de España, aproximadamente 200.000 niños tuvieron que abandonar sus hogares.
De esos 200.000, aproximadamente la mitad incluso tuvieron que abandonar sus hogares y sus familias para refugiarse en distintos lugares, prácticamente la gran mayoría en la zona del Levante español. De esos que habían abandonado sus familias, aproximadamente 32.000 incluso tuvieron que abandonar el país, salir de España hacia Europa. En la idea de que en cuanto terminara la guerra de España, prácticamente todos regresaban con sus familias, algo que en muchas ocasiones no fue realidad. De esos 32.000, hubo 2.895 que tardaron 19 años en regresar. 19 años, salieron niños y niñas y volvieron adultos. En esta charla que os voy a dar, en la segunda parte hablaré de estos 2.895 niños que tardaron 19 años. Una pequeña conferencia o charla sobre historia, que a grandes rasgos tiene dos capítulos: la historia de los niños del Levante español y la historia de los niños que fueron a la Unión Soviética, y detrás de ellos la historia de estos dibujos. En la práctica ocurrió que los niños sufrían situaciones de bombardeos muy gravosas, principalmente en las grandes ciudades, principalmente Madrid y las ciudades del centro de España. El gobierno de la República era consciente de que había que buscar el refugio a estos niños y utilizó una infraestructura que había ido desarrollando y creando a lo largo de los 4 o 5 años de República, amparado o basado en los conceptos educativos que había desarrollado un pedagogo llamado Francisco Jiménez de los Ríos, que seguramente a más de uno os sonará. Este Francisco Jiménez de los Ríos aportaba un concepto educativo muy superior al que se daba en aquella época, muy vinculado principalmente a la Iglesia y a los conceptos católicos y religiosos. Y hablaba, entre otras cosas, que era necesario que los niños, además de estudiar, se divirtieran. Y incentivó ese mecanismo, esos estudios, a que el gobierno de la República utilizara infraestructuras de otro tipo que tenía en el Levante español para generar colonias. Estas colonias se iban a utilizar como elementos de vacaciones y de recreo para los niños en sus tiempos fuera de estudio. Bueno, pues cuando estalla la guerra, utilizan esta infraestructura para dar acogida a esos niños. Son niños que tienen que son separados de sus familias y en un abanico de edad entre los 8 y los 14 años van buscando refugio en estos sitios. Son niños que de alguna manera han pasado situaciones como mínimo difíciles a lo largo de los últimos meses o del último año de vida. Han estado bajo la presión de una guerra cruenta y difícil. Una guerra en la que había un tipo de actividad que queda muy recogida en los dibujos de estos niños. Si luego en algún momento subís arriba a verlos, en otro momento comprobaréis que es así. Si algo les marcaba a estos niños era principalmente el efecto psicológico que producían los aviones que circulaban por encima de las ciudades bombardeándolas. Y dibujaron muchos dibujos, y dentro de esos dibujos la gran mayoría aparecían aviones como elemento de protesta por parte de los niños. Cuando estos dibujos se van realizando, el gobierno de la República toma cierta conciencia de que en sus manos tiene una herramienta poderosa de difusión y de publicidad y propaganda hacia el exterior. Y en ese sentido invita a políticos, a entidades sociales de otros países a asistir a estas colonias y ver estos dibujos. Tanto es así que en el año 1937, casi en el 38, un grupo de ciudadanos norteamericanos visita estas colonias. Es un grupo de cristianos de una especie de grupo
que ni pertenecen a la disciplina católica del Vaticano ni a los protestantes, se llaman los cuáqueros. Dentro de este planteamiento de los cuáqueros había una cierta predisposición a desarrollar una actividad de defensa de la infancia. Está el impacto que les producen estos dibujos, que se llevan más de 1000 dibujos a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, en un centro comercial grande de Nueva York, organizan una exposición con estos dibujos, en el año 38. La idea de esta exposición es recaudar dinero para enviarlo a las colonias infantiles del Levante para ayuda material para estos niños. Editan un libro, que lo podía haber traído, pero no lo he traído, cuando lo vierais me he dado cuenta. Editan un libro que recoge 60 de estas fotografías y con un texto prologado por Aldous Huxley. Aldous Huxley es el escritor que escribió una gran novela, Un mundo feliz, la recomiendo para que no la hayáis podido ver todavía. Y en ese prólogo Aldous Huxley decía: si las ciudades españolas en guerra disponen de sistema antiaéreo, los aviones vuelan muy alto lanzando bombas. Si las ciudades no disponen de sistema antiaéreo, esos mismos aviones alemanes de la compañía Cóndor, vuelan muy raso, casi rozando las campanarias de las iglesias y ametrallando a la gente. En este sentido tenemos muy cercada aquí el efecto Guernica, el efecto Durango y otra serie de circunstancias. Y ese mismo factor queda recogido en los propios dibujos, como os he comentado antes. ¿Qué nos aportan estos dibujos? Bueno, nos aportan varias cosas. Una de ellas muy importante es la tragedia. Nos aportan la tragedia vista desde el punto de vista infantil y de los niños. Pero también nos aportan un llamamiento de solidaridad, de defensa de los derechos humanos, principalmente de defensa de los derechos de la infancia. Y aquí es donde a mí siempre me gusta entroncar estas frases con lo que tenemos aquí a nuestras espaldas. Los niños de Gaza y los niños de muchas otras guerras, Ucrania, Congo y una serie de circunstancias bélicas que están por este momento por el planeta. Y aquí quiero recoger un factor de solidaridad que sí tuvieron los niños españoles, de apoyo que sí tuvieron los niños españoles y de falta de solidaridad y apoyo que están teniendo estos niños que están en la fotografía de espalda. Cuando los niños españoles salen de España, esos 32.000, aproximadamente la mitad, unos 15.000, van a parar a Francia. Unos 4.000 van a Gran Bretaña, varios cientos a Bélgica, se reparten Bélgica, Holanda, 464 van a México y los 1.485, como os he dicho, a la Unión Soviética. Pero en todas partes, esos 32.000 niños son recogidos de una manera muy gratificante, muy generosa por parte de la ciudadanía europea. En la gran mayoría de los sitios son acogidos por familias. Incluso se da la circunstancia que en algunos casos hay 2 hermanos, 3 hermanos, y se hacen verdaderos esfuerzos para que esos hermanos no se separen entre ellos y son acogidos en distintas familias, prácticamente en todos los países, a excepción de la Unión Soviética, que en vez de repartirlos y despegarlos por familias, se crean grupos de aproximadamente 100 o 150 niños españoles que durante los años van viviendo y educándose, luego hablaré de ello, a través de lo que llamaban allí la casa de los niños. Pero en todas partes, como os digo, existe un abanico amplio de solidaridad hacia los niños de la República Española. Otra cosa es el tema bélico, otra cosa es el apoyo bélico, que todos sabemos no fue precisamente generoso por parte de Europa hacia la República Española. Pero en el tema concreto de la ayuda a los niños, fueron muy generosos. Han pasado 80, 85 años, aquí tenemos niños que no hay manera de que les llegue, o por una razón o por otra, la ayuda y la solidaridad. Es cierto que tenemos en España varios miles de niños ucranianos, quizás tienen la ventaja con relación a los niños palestinos de que son menos morenos y algo más rubios y por lo tanto quedan mejor acogidos aquí, pero fuera de eso la ayuda internacional es tremendamente escasa y prácticamente nula, salvo elementos como las barcas que fueron hace unos meses allí, como elementos simbólicos de solidaridad, pero la ayuda que estamos aportando a esta pobre gente es prácticamente nula. Y quería que eso fuera un elemento comparativo de lo que
de lo poco que hemos avanzado, lo poco que nos hemos humanizado como especie, como serie humana, a lo largo de estos 80 años. Bueno, estos dibujos, se he dicho antes que el gobierno de la República descubre que tiene un gran valor propagandístico y, motivados, en el caso de París, hace una exposición con estos dibujos. Esta exposición está de alguna manera patrocinada por el propio Pablo Picasso, que sea una mano importante para que esto se vaya desarrollando, y es algo que genera una cierta importancia de sensibilidad ante la opinión pública europea e internacional. Lo que ocurre es que cuando termina la guerra de España, prácticamente estos dibujos no se sabe muy bien qué pasa y prácticamente desaparecen. Afortunadamente hay unos 1000 dibujos que están en Estados Unidos y otros miles que desaparecen, pero se los lleva alguien fuera de España y sobreviven gracias a esa decisión que alguien, que no sabemos muy bien quién fue, tomó. Cuando llega la democracia a España, de alguna manera se reabre un poco la recuperación de estos dibujos. Parece ser que la Biblioteca Nacional de España en los años 80 descubre quién es el propietario, se pone en contacto con un propietario catalán de estos dibujos que tenía una librería, que había tenido una librería en Alemania, y a través de eso abre un concierto de negociación y pasan a ser propiedad de la Biblioteca Nacional de España. En este momento, en la Biblioteca Nacional de España hay 1171 dibujos originales y de ahí proceden las copias de la exposición que tenéis ahí arriba. Yo hice un repaso de los 1171 dibujos y os puedo asegurar que cuando llegaba por 350 o 400 ya todos me parecían absolutamente iguales. Era una cosa, me desbordó un poquito. Pero bueno, ahí estaban, y en la exposición que tenéis arriba hay un cuadro en el que aparecen varios enlaces de QR. Si entráis en la de la Biblioteca Nacional, clicáis, si entráis, se os abre automáticamente hacia dónde están el archivo de estos dibujos y podéis ver los 1171 dibujos. Y entre ellos veréis también los 40 que hay de la colección de ahí arriba. Además, también existen, no sé si os lo he comentado, o lo he comentado antes a una compañera o compañero. En la Universidad de San Diego, en California, hay 650 dibujos originales, que también a través del QR que está arriba podéis acceder a ellos. En la Universidad de Columbia, en Nueva York, hay 150 dibujos originales que también están representados allí. Y en el Archivo Histórico de Cataluña, en Barcelona, hay varios cientos de dibujos que realizaron los niños que habían ido a la Unión Soviética. De esos dibujos, 8 tenéis arriba también en la exposición. ¿Qué valor tiene esto? Pues tiene sobre todo un valor histórico muy importante. Yo suelo decir, y lo habréis leído algún en el artículo que venía del correo, que me hacía referencia porque la periodista me lo preguntó. Yo suelo decir que Frank Capra, un fotógrafo húngaro que participó y dejó testimonio de lo que había sido los dramas de la guerra civil, de la guerra de España. Pero Frank Capra tuvo la virtud y la fortuna de, con una cámara de fotos, hacer el clic y captar la imagen que tenía delante. Y esa imagen la hizo internacional. Estos niños que dibujaban, lo que plasmaban en esos dibujos, no era lo que veían, era lo que tenían en su cerebro en ese momento. Luego tuvieron el valor y la fortaleza de expulsar hacia el papel esas traumas, esas dificultades que podían tener. Yo suelo decir también demonios, aunque mi mujer me dice que no diga la palabra demonios, pero eran demonios que tenían los niños dentro. Y a través de ello nos han dado una nueva lectura de la historia. Porque los niños también con esos dibujos escribían la historia y han escrito la historia. Hay varias maneras de escribirla. La más antigua de todas es precisamente el dibujo. Cuando nosotros vamos a las cuevas de Altamira y vemos dibujos, nos están transmitiendo ya una parte de la historia. Una forma de transmitir la historia era a través de los relatos, a través de los diálogos. Porque en realidad la historia escrita es una historia muy reciente de la humanidad. La escritura tiene una antigüedad aproximadamente de 5.000 años, no tiene más antigüedad la historia. Sin embargo, la historia del Homo sapiens, nosotros, los inteligentes sapiens, pues tiene una antigüedad de aproximadamente 200.000 años. Luego, todo lo que ha ocurrido de 5.000 años para atrás
pues todo se iba a través de los dibujos y a través de oraciones verbales. Y estos dibujos de los niños pues nos transmitían una forma de interpretar la historia. Es una lástima que a través de los medios educativos estos dibujos hayan estado prácticamente no difundidos y no recogidos en los textos de historia de los niños. Afortunadamente el tiempo está haciendo que las cosas vayan mejorando. Tengo que deciros que seguramente a lo largo de este mes saldrá un libro editado por el Ministerio de la Memoria Histórica, prologado por varios historiadores, con un par de artículos míos y alguna otra gente, prologado por el Ministro de Memoria Democrática y por Manuela Carmena, en la que se recogen 90 de estos dibujos y con una serie de textos explicativos del valor histórico. También existen otras ediciones anteriores, pero que desgraciadamente no tienen mucha difusión. Se trata de dar a conocer la historia de estos niños, que al fin y al cabo es la propia historia de España. Voy a pasar a la segunda parte de la exposición, que es la de los niños que salieron a la Unión Soviética y que de alguna manera me pilla un poco de cerca, me pilla. En el año 1937, el 10 de junio, de Bilbao, salió un barco que se llamaba El Habana con 4.000 niños. Imaginaros voy a ser más conciso, perdonadme. Salió un barco de La Habana, que no tengo la fotografía, con 4.000 niños de Bilbao. De estos 4.000 niños, la idea que tenían el gobierno autónomo vasco, en colaboración con el gobierno de la República, era enviar aproximadamente la mitad a Gran Bretaña, unos 2.000. Unos poquitos iban a desembarcar en Francia y el resto, cambiando de barco, ¡qué desastre! El resto, cambiando de barco, en Burdeos, montaban en este barco, en el Sonda. Era un barco mercante, no tenía nada que ver de barco de pasajeros. Y en este barco, unos 1.400 niños recorrieron media Europa para llegar a Leningrado, una ciudad preciosa. Ahora se llama San Petersburgo. Algunos la conoceréis, los que no la conozcáis, si tenéis posibilidades de ir a visitarla, porque es un auténtico encanto de ciudad, precioso. El hecho es que salen de Bilbao este barco con 4.000 niños, y la idea de hacer la primera parada en Burdeos, pero en cuanto salen a alta mar, estamos en guerra, por aquí, por el Cantábrico, hay varios barcos de guerra del ejército de Franco. Uno de ellos se llamaba el Canarias, que es el mismo que 2 meses antes había estado aquí bombardeando en la carretera de Almería a unas 50.000 personas que salieron de Málaga buscando refugio en Almería y murieron, no se sabe la cifra, se habla 5.000, 10.000, 15.000. Ese mismo barco estaba por aquí. No tengo constancia que fuera a Canarias, pero para caso es exactamente igual. El hecho es que cuando los 4.000 niños que montan en ese barco se les acerca, como van a ir 2.000 niños al Reino Unido, el gobierno envía un barco de guerra para proteger al barco de los niños españoles. Cuando el barco de guerra español de Franco se acerca al barco de los niños, parece que hay algún tipo de conversación de radio entre un barco y otro. El hecho real es que el barco de guerra de Franco da la vuelta y se marcha. Nunca lo sabremos, pero de no haber estado presente el barco de guerra inglés, británico, es posible que yo hoy no estuviera dándos esta charla, porque en ese barco iba mi madre con 11 años y un hermano de ella con 9 años. Bueno, no pasó nada. En Burdeos montan el Sota y hacen este recorrido que estáis viéndolo por aquí. Procuran separarse de Alemania, porque Alemania estaba ayudando a Franco y no eran precisamente gente de buen fiar.
Y en este recorrido, que tarda aproximadamente una semana, llegan a Leningrado. Los niños llegan en una situación bastante precaria. Algunos de ellos con principios de tuberculosis, por la suciedad y por el frío que pasan en el barco. Es un barco, como os he dicho antes, mercante de los años 30, no los mercantes de ahora. Podéis imaginar la diferencia. De hecho, es que cuando llegan a Leningrado, el encuentro que se produce allí entre los niños y las autoridades soviéticas les deja absolutamente alucinados a todos los niños. Les reciben con música, les reciben con banderas y les reciben sobre todo con cariño, con un cariño impresionante. La consigna principal que aparece por ahí en las pancartas en ruso y también en español es que bienvenidos sean los hijos de los republicanos españoles a nuestra patria. La primera noche la pasan en uno de los palacios de invierno de Leningrado. Sabéis que cuando se hace la revolución, estos palacios que eran propiedades y lugares de vivir de la aristocracia rusa pasan a ser propiedad del Estado. Y las primeras noches de estos niños los remiten a dormir en estos palacios. Ellos viajan en junio. La primera noche que llegan allí es el 24 de junio, solsticio del verano. Aquí en verano las noches son cortas, pero son noches. Pero en Leningrado hay una cosa que le llaman las noches blancas de Leningrado, ahora San Petersburgo, que significa que no se hacen de noche. Les meten a dormir en unos palacios, con unos grandes ventanales sin cortinas y sin persianas. Bueno, mi madre solía comentar que no entendía absolutamente nada de por qué no se hacía de noche, cuando era la hora de ir a dormir, pero lo terminan aprendiendo. Una parte, aproximadamente 1.600, proceden del País Vasco, unos poquitos de Cantabria y cerca de 1.300 de Asturias, de Gijón, que también hacen este mismo recorrido, y aquí se encuentran, en la Unión Soviética se encuentran los 2.485 niños que os he comentado. Los van repartiendo por distintas áreas geográficas, porque son conscientes de que la devolución a España no va a ser nada fácil. El 1 de abril de 1939 termina la Guerra de España. Justo 5 meses después, 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y da comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, es explicable que los que estaban en Francia e Inglaterra, que todavía Alemania no había invadido Francia, en cuanto termina la Guerra Civil regresan con sus familias. Los que pueden, porque hay muchos familiares de esos niños que o han muerto o están en la cárcel o en campos de concentración al haber terminado la guerra. Entre otros, mi abuelo, que estuvo en Mahón durante 2 años después de terminar la guerra. Bueno, el hecho real es que los niños que están aquí, es evidente que si Europa ha estallado en guerra mundial, el traslado de esos niños no se puede hacer. Hay que esperar a que termine la Segunda Guerra Mundial para que los niños puedan regresar a España. Y mientras tanto los reparten en grupos de 100 o 150 niños por distintas partes de la geografía de la Unión Soviética. Y cuando digo Unión Soviética y no Rusia, porque en aquel momento la Unión Soviética era mucho más que lo que hoy es Rusia. A mi madre, junto con mi hermano, van a vivir a una casa de los niños en Ucrania, muy cerca de Odessa, lo que ahora es un país que ya no es de la Unión Soviética, pero en aquella época lo era. Una cosa que consigue el gobierno soviético con estos niños es que ninguno de ellos olvide el idioma español. En el caso de estos niños que fueron a Rusia van en un abanico entre 5 y 14 años. Yo vine a España con 5 años. Cuando vine aquí sabía el idioma ruso y no sabía el idioma castellano. Hoy sé el idioma castellano y no sé el idioma ruso. Solo iba aprendiendo el idioma y iba olvidando el otro. Alguien me pregunta, ¿y cómo lo podéis olvidar? Bueno, en aquella época en el País Vasco estaba prohibido hablar en euskera. Si alguien hablaba euskera, lo pillaban escuchando el euskera y me iban a comisaría, como para hablar en ruso. Entonces era mucho más complicado. El hecho real es que ninguno de los casi 3.000 niños olvidó el idioma castellano. ¿Por qué? Porque la República se encargó muy bien, cuando iban estos niños hacia Rusia, de enviar aproximadamente 70 maestros y 2 médicos con ellos. Maestros que todos iban en la idea de que cuando terminara el conflicto de la guerra civil, todos regresaban.
Estos maestros, cuando estaban en la Unión Soviética, continuaron dándoles clases en la medida que pudieron a estos niños, pero al mismo tiempo iban incorporando el idioma ruso en sus clases, de tal manera que cuando ya todos los niños y todos aprendieron el ruso y ninguno olvidó el castellano, continuaron los estudios en ruso. Y la cosa iba muy bien hasta que se rompe el tratado que se había producido entre la Unión Soviética y Alemania de no agresión, un tratado por mucha gente con mucha historia muy criticado, pero eso es que se rompe, y en el año 1941 Alemania invade la Unión Soviética. Y la invade por 3 frentes. Frente norte, Leningrado. Leningrado es una ciudad con 4 millones de habitantes aproximadamente y hay varios cientos de niños españoles allí residiendo. Alemania, los alemanes, los nazis, no consiguen ocupar la ciudad, conquistarla, pero la sitian durante 2 años y el resultado es aproximadamente 1 millón de rusos fallecen de hambre o de enfermedades. Entre ese millón hay aproximadamente algo menos de 100 niños españoles, varias docenas que fallecen también o de hambre o de enfermedades. Pero no llegan a tomar Leningrado los nazis. Por el centro avanzan hacia Moscú y se quedan a 50 kilómetros de la capital. Lo más posible es que de haber ocupado Moscú los nazis, la historia de Europa y del mundo hubiera sido muy diferente. Afortunadamente no lo consiguieron, y no lo consiguieron porque les pasó exactamente lo mismo que a Napoleón 100 años antes. Rusia es muy grande y el invierno es muy fría. Y toda esa maquinaria bélica que habían metido los alemanes se quedó atascada entre el polvo, entre el barro y la nieve de la Rusia del invierno. No llegaron, se quedaron a 50 kilómetros. Y por el sur entraron por Ucrania. Y cuando están entrando en Ucrania, el gobierno soviético a los niños españoles los mete rápidamente en un tren y se los lleva a Stalingrado. Stalingrado es una ciudad que sufrió también mucho la guerra, ahora se llama Volgogrado. Los alemanes van avanzando en Ucrania, llegan a Stalingrado, y cuando están en Stalingrado, el gobierno soviético vuelve a coger a los niños españoles, los mete en un tren y los manda hacia Siberia. Afortunadamente, como los alemanes ni pasan de Stalingrado, ni pasan de Moscú, ni pasan de Leningrado, pierden la guerra y estos niños durante algo más de un año viven pacíficamente en Ufa, que es una ciudad que está en la falda de los Urales en Siberia. Por ahí continúan sus estudios. La situación no es nada fácil, porque la Unión Soviética está en guerra. Como sabe, la Unión Soviética tiene más de 20 millones de muertos, aproximadamente la mitad de los muertos que se dieron en la Segunda Guerra Mundial son rusos o soviéticos, por lo tanto los sufrieron de una manera grande el tema. Cuando están en Stalingrado y los meten en un tren hacia Siberia, van en un tren también de mercancías. Tiene unos vagones de pasajeros, pero es un tren muy rudimentario, no es el estilo de los trenes de ahora, los AVE tan maravillosos que tenemos. Es un tren que cuando está en marcha la calefacción funciona, pero cuando no está en marcha la calefacción no funciona. El hecho real es que hay un momento en que se tienen que parar cerca de 48 horas en una estación en el camino allá hacia Siberia. Se tiene que parar 48 horas por una razón bélica de cierta importancia y de repetición histórica. Y luego de los que estamos aquí, la gran mayoría hemos visto la película Doctor Zivago. Marsarí con los bigotes congelados. De esa película, Primera Guerra Mundial, la familia Zivago, los bolcheviques la llevan prisionera hacia Siberia. Pero hay un momento en el que en el tren tiene que meterse en vía muerta, el tren donde va la familia Zivago con los soldados, porque es un tren de vía única. No hay vía para volver, para ir, los dos es solamente vía única. En sentido contrario, viene un tren lleno de soldados de Siberia para luchar contra los alemanes, Primera Guerra Mundial. Es obvio que tiene preferencia los soldados y el tren de la familia Zivago se tiene que apartar y dejarles pasar. Es ahí donde se ven las escenas cuando van a salir con los bigotes congelados, la nieve y tal. Pues esas escenas están rodadas en Soria, están rodadas en Rusia. En aquella época la novela Doctor Zivago estaba prohibida. Segunda Guerra Mundial.
En vez de ser la familia Cibago la que va en un tren por esa misma vía, es un tren lleno de niños españoles por esa misma vía. En sentido contrario, viene un tren cargado de soldados para combatir contra los alemanes nazis en la Guerra Mundial y el tren de niños españoles tiene que meterse en vía muerta. Se tiran cerca de 48 horas. La situación, os podéis imaginar, a 20-25 grados bajo cero, sin calefacción, sin médico en ese tren. El hecho real es de que los niños, algunos de ellos espabilados, como era el hermano de mi madre que se llamaba Alejandro, que en ese momento tendría unos 14 o 15 años, algo menos, 13 o 14 años, descubren que en una aldea cercana a la estación hay un almacén con manzanas. Parece ser que esas manzanas no están muy maduras. Se pega un atracón de ellas, coge un cólico y le ocurre lo que es impensable que pueda ocurrir, y es que ese cólico fallece con 13, 14 años. De haber existido un médico, pues igual habrá quedado algún tipo de tratamiento. El hecho real es de que no tiene ningún tipo de tratamiento, que el cólico es fuerte, a 25 grados bajo cero y fallece. Bueno, la vida sigue, el tren continúa. A mi madre, cuando llega a Ufa, le comunican que su hermano ha fallecido. El tema es dramático en este caso. Siempre estoy hablando en primera persona, mi madre y mi familia, pero quiero dejar siempre claro que estamos hablando de la historia de 2.895 niños, aunque lo personalizo en una persona por propia cercanía, pero es el que no tuvo un drama, tuvo otro drama. Cuando llegan a Ufa, como os he dicho antes, esta ciudad en Siberia, continúan los estudios, termina la Segunda Guerra Mundial y todos regresan principalmente a Moscú. La gran mayoría continúan sus estudios, no, un 30% continúan sus estudios y el resto se ponen a trabajar en la industria. Un trabajo duro en aquella época, porque como sabéis, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, hay una planificación muy fuerte de recuperación económica e industrial en la Unión Soviética, y los rusos también participan en ello, los españoles. Varios españoles, antes os he comentado de Leningrado, pero también hay varios españoles que participan luchando contra los alemanes, sobre todo los más mayores que habían llegado allí con 14 años, y ya en el año 43, 44, tienen ya 18, 19 años, y algunos también fallecen en combate, entre ellos un chico joven que era piloto que se llamaba Rubén, que era hijo de, aquí tenéis una plaza muy bonita, en conmemoración de una tal Dolores Ibárruri. Este joven era hijo de Dolores Ibárruri y falleció en combate contra los alemanes, en un combate aéreo. Bueno, aproximadamente el 30% de los españoles que fueron a la Unión Soviética terminan con carrera universitaria. Aproximadamente el 30% de ese 30% son mujeres. Estamos hablando de los años 40, 50. Luego haremos un símil comparativo con España. Mi madre entra a la universidad a continuar los estudios, pero previamente han solicitado prácticamente todos los niños el poder ser repatriados, porque ya la Segunda Guerra Mundial ha terminado, los alemanes han perdido la guerra, los soviéticos han llegado incluso hasta el corazón de Alemania avanzando, y solicitan la repatriación. Bueno, pues tiene que pasar todavía. La Guerra Mundial terminó en el año 1945. Tienen que pasar todavía 11 años para que esos niños, no ya tan niños, puedan regresar con sus familiares. ¿Por qué? ¿Qué explicación puede haber para que tarden 11 años esos niños en regresar? Yo tengo una teoría que no está escrita en ningún lado, porque de esto se ha escrito muy poco, o se ha analizado muy poco. Franco no quería que vinieran los jóvenes españoles, ya ahora eran jóvenes españoles, porque temía que vinieran 2.895 españoles aguerridos militantes comunistas a desestabilizarle el país. Pero Stalin tampoco quería dejarlo salir, y luego os daré un ejemplo de por qué no quería dejarlo salir, porque intuyó que quería hacer 2.800 militantes comunistas, aguerridos militantes comunistas que vinieran a España a desestabilizar el país. El hecho real es que o por unos o por otros, la casa sin barrer, y estos niños que pudieran haber regresado a los 10 años
con sus familias, tardaron 9 años más todavía en regresar. Y cuando regresan, ¿qué ocurre? Bueno, como os he dicho antes, en el año ya 56, no, en 55, perdón, Stalin había fallecido. Cruz Roja Internacional y la Opinión Pública Internacional presiona mucho para que estos niños puedan ser repatriados. En un barco que se llamaba el Odessa, es un barco que está cargadísimo de gente. En ese barco iba mi madre y un niño de 5 años que se llamaba Vladimir, que le buscaba por la foto, pero no lo encuentro por ningún lado, ya está por ahí perdido en algún sitio. Este barco llega a Castellón después de haber recorrido la otra media Europa que les quedaba, tardó 19 años, el Mar Negro, el estrecho del Bósforo, la ciudad de Estambul, preciosa ciudad también, si alguna vez no la hayáis visto, ir a visitarla porque es un cielo de ciudad, el Mar de Mármara, Grecia, y aquí se van acercando ya por el Mediterráneo, se van acercando y llegan a España. Cuando llegan a España, los españoles, no todos, porque había ya algunos que se habían quedado a vivir definitivamente en la Unión Soviética, porque ya eran gente adulta, ya eran mayores, se habían producido matrimonios mixtos entre mujeres, hombres españolas o mujeres y hombres soviéticos. Entonces muchos de ellos decidieron quedarse en Rusia. Otros, incluso mixtos, decidieron venir a España, con una particularidad. Si en ese matrimonio el hombre era español y la mujer era rusa o soviética, no tenía ningún problema para salir de la Unión Soviética. Si en ese matrimonio la mujer era la española y el hombre era el soviético, al hombre no lo dejaban salir de la Unión Soviética. Por lo cual ese puede ser también un motivo para que muchas familias se quedaran, se habían ya constituyendo ya familias fuertes y se fueran quedando en la Unión Soviética. Pero el hecho es que aquí regresaron algo más de 2.000, no tengo la cifra exacta, algo más de 2.000 españoles. Algunos de ellos ya con niños, como era el caso de mi madre. A los 6 meses, en los 6 primeros meses, muchas de estas familias se vuelven a marchar de España y se vuelven a la Unión Soviética porque tienen problemas de adaptación muy serios. No solamente problemas de adaptación económica, que también, sobre todo problemas de adaptación ideológico, cultural y de represión. Son gente que llega con mucho miedo a España. En España los rusos están vistos como gente, por las autoridades, como gente con rabos y cuernos. Y eso genera un tipo de relación, incluso dentro de las familias de recepción, un tipo de relación difícil de encajar. Bueno, el hecho es que en el caso de mi madre y mía, vamos a Rentería, que no están viviendo mis abuelos, el encaje es perfecto. Mis abuelos encima reciben, además de recuperar a una hija, reciben de regalo pues un nieto, por lo cual todos somos felices. Pero la cosa tampoco es tan sencilla. A los 15 días o 3 semanas de estar viviendo en Rentería, en casa de mis abuelos, el párroco del pueblo, don Roberto, el párroco de Rentería, llama a la puerta y le dice a mis abuelos que se ha enterado que allí hay un niño que no está bautizado. Y que eso no puede ser, no encaja. Pues mi madre le contesta que don Roberto, que usted está equivocado porque mi niño sí está bautizado. ¿Cómo puede ser eso si en Rusia está prohibido? Don Roberto, en Rusia la religión no estaba prohibida. Lo que ocurre es que en Rusia la religión no estaba beneficiada a través de la casilla número 472 de la Declaración de Hacienda para desde la propia estructura del Estado ayudar a la Iglesia. Pero no estaba prohibida, le explica a don Roberto, que mi madre trabajaba ya en una fábrica muy cerca de Moscú, donde ya había nacido en Sofía, a 20 kilómetros. Ya había terminado la carrera universitaria. Y ella no tenía ningún interés en bautizarme. Pero las compañeras de trabajo, que Carmen, qué rara eres que no quieres bautizar a tu niño. La presión social del pueblo ruso en ese momento. El pueblo ruso es un pueblo muy creyente, siempre ha sido muy creyente, incluso durante la época de la Unión Soviética era muy creyente.
Bueno, total, que por esa presión de amiga social y tal, mi madre la bautiza. Cuando a don Roberto le dice que yo estoy bautizado, le dice, ¿pero por qué religión? Por la ortodoxa, que es la que se iba a Rusia. Esa no nos vale, le dice. Bueno, conclusión, y siempre lo digo y me río, yo no soy creyente, pero si el cielo existe, lo tengo mucho más ganado que todos vosotros porque estoy bautizado 2 veces. Y además del segundo bautizo me acuerdo, porque tenía ya cerca de 6 años. Bueno, esa es la anécdota simpática, pero no todas eran simpáticas. Les cuento otra anécdota ya de carácter socioeconómico. Mis abuelos vivían en un edificio de 3 plantas, una casa muy viejita en la calle Viteri, número 13, en Rentería. Cada planta tenía 4 viviendas y al lado del portal había una charcutería, se llamaba Charcutería Arrieta, que ya no existe, pero el charcutero era el propietario de todo el edificio y las casas las tenía en alquiler. Cuando mi madre llega a vivir allí, le sorprende enormemente cómo un señor puede ser propietario de tantas viviendas y además tener la potestad de pasar todos los meses a cobrar el alquiler y si no se lo pagas, ponerle papitas a la calle a esa familia. Era algo que su escala de valor, por lo que había sido su educación en la Unión Soviética, no existía. Pero hay un elemento que complica mucho las cosas en los primeros años de existencia. Mi madre llega con carrera universitaria a Rentería. En ese momento, tampoco tengo el dato, no hay datos en ese momento, pero lo más probable es que fuera la única mujer con carrera universitaria en Rentería, en aquella época. El gobierno de Franco no le reconoce el título universitario y le dice que si tanta capacidad tiene y también ha hecho una carrera universitaria en la Unión Soviética, puede volver a hacerla aquí en 25 años, en 3 años y conseguir el título. Bueno, mi madre no está pensando pues, en ese momento, además tiene la suerte de empezar a trabajar rápidamente en una fábrica de condensadores en Basan, que se llamaba Bianchi, y ahí se incorpora muy rápidamente a trabajar. Bueno, el primer sueldo que gana, lo primero que hace es regalarle a sus padres una radio. Y yo recuerdo, pues igual que vosotros también reináis canas, os acordaréis un poco. Yo recuerdo a mi abuelo, bajito el volumen, escuchando Radio Pirenaica. Yo creo que fue el regalo más elegante que le había hecho su hija después de venir de Rusia, además de traer un viento, claro. Bueno, la parte dura fue que a los meses de estar viviendo allí, reciben una carta, mi madre recibe una carta con dos billetes de Renfe, uno para ella y otro para mí, San Sebastián, Madrid, pero no Madrid-San Sebastián. Y le dice que tal día de hora se tiene que presentar la Delegación General de Seguridad, lo que hoy es la sede del gobierno de la Ayuso, entonces era el cuartel general de la Gran Policía. Ahí le hacen un interrogatorio un tanto estúpido, pero tenía su fondo. Las primeras preguntas que le hacen es saber si ella es comunista. Naturalmente responde que no. A ver si conoce a algún comunista. Naturalmente responde que no. En caso de conocerlo, ¿estaría usted dispuesta a denunciarlo? Mi madre titubea y me contesta ni que sí ni que no, que es lo que hacía prácticamente la gran mayoría. Bueno, ese mecanismo era un poco para meterles algo de presión, porque en el interrogatorio había un responsable de la CIA que hablaba español y que tenía un verdadero interés en conocer lo que era el desarrollo de la industria nuclear en la Unión Soviética. En aquella época no había satélites ni cosas como las que ahora. Bueno, saca muy poca información, porque lo mismo que ellos pretenden sacar información de la Unión Soviética, del desarrollo nuclear, el gobierno soviético también fue consciente y se cargó muy bien de que los niños españoles no tuvieran acceso a ese tipo de información, por lo cual lo que sacan es prácticamente nada. Y a partir de ahí les dejan vivir tranquilamente, aunque a mi madre no le dan el pasaporte hasta que llega la democracia. Porque, como os he dicho antes, hasta los 6 meses, bastantes familias se marchan de España. A los 6 meses cierran la frontera para que no sigan saliendo más rusos españoles o españoles rusos, porque se ha creado un cierto escándalo europeo de cómo puede ser que esos niños que regresan vuelven a la Unión Soviética. Les cierran la frontera, vivíamos a 11 kilómetros de la frontera en Irún y sin embargo a mi madre no le dan el pasaporte hasta que termina la dictadura. Voy a terminar ya
con otra foto simpática que va a reflejar lo que era la crudeza de lo que fue ese éxodo o ese exilio. Cuando ya terminó la Segunda Guerra Mundial, entre mis abuelos y mi madre se mantiene correspondencia. Insisto, además, cuando digo mi madre estoy hablando de 2.895 niños. Mantienen correspondencia, pero mis abuelos se han hecho mayores y mi madre ya no es una niña. De vez en cuando se envían fotografías en esas cartas que, por cierto, siempre llegan, sobre todo a España, siempre llegan abiertas, a mis abuelos. En aquella época sacar fotografías no era tan fácil como ahora, no existía ni los WhatsApp, ni los mecanismos tan fáciles. Entonces, mis abuelos eran gente de economía muy modesta, y entonces esta foto de aquí, la de la izquierda, era mi abuelo y mi abuela. Había más gente. Yo por alguna estupidez recorté esa fotografía en su momento sin darme cuenta que estaba perdiendo cierto valor. Cuando mi madre recibe esta fotografía, no podía saber, como había más gente, no podía saber quiénes eran sus padres. ¿Cuál era el mecanismo para que su niña, su hija, supiera quiénes eran sus padres? Pues mis abuelos, muy inteligentemente y con la herramienta que tenían, hacen una crucecita en su cabeza. De tal manera que mi madre sabe quiénes son sus padres. Pero mi madre también mandaba fotografías a sus padres, a mis abuelos. Y en convertir esta fotografía, que era en el pueblecito donde yo nací, donde vivíamos, pues hay niños, hay más mujeres. Y mi madre, inteligentemente, en su pierna pone una crucecita. ¿Lo veis, no? En la fotografía. Sí. Y en mi pierna, con esa cara un poco de tonto mirándola a mi madre, darle también otra crucecita para que mis abuelos, su madre, sepa quién es su hija y quién es su nieto. Bueno, pues yo creo que son cosas que tienen mucho encanto, ahora visto en la historia, pero que reflejan la dureza de una separación de 19 años que en ninguna parte, ni en ningún texto de la historia española queda recogido. 3.000 niños que son separados de sus familias y 3.000 niños que tardan 19 años en regresar, y no todos, y en ningún texto de historia nos hablarán de los Reyes Magos, pero no nos hablan de esos 3.000 niños. Es una auténtica injusticia que a través de estos dibujos que están ahí arriba pretendemos reparar y pretendemos superar. Esos dibujos, como decía antes, y ya termino, tanto los hechos en la Unión Soviética como los hechos aquí son documentos históricos escritos y dibujados por niños que tienen un valor no solo sentimental, sino que tienen un gran valor político, y que es mi obligación, porque me pilla muy de cerca, pero yo creo que el deseo de todos los que estamos detrás de esto, difundirlos. Muchas gracias, y cualquier pregunta que tengáis, pues aquí estoy. Muchas gracias.